Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de un tema que siempre es incómodo. Vamos a hablar de impuestos. Bueno, hay varias novedades al respecto. Por un lado, lo que fue la semana pasada, la actualización del mínimo no imponible de ganancias. Y ahora esta iniciativa del oficialismo que tiene que ver con actualizar también las escalas del monotributo para morigerar el impacto de la inflación. Para abordar estos temas estamos en comunicación con un tributarista, con Iván Sasovsky. Iván, 8:30 AM te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marina? Muy buenos días para todos y es un placer para mí acompañarlos esta mañana. Igual para nosotros. Bueno, si te parece, arrancamos por el final. Se ha anunciado este proyecto para actualizar, incrementar en un 29.1%, si no me equivoco, los límites de las escalas para, de alguna manera, paliar el efecto de la inflación en los monotributistas. Sí, en realidad el monotributo ya prevé un mecanismo de actualización automático que quedó del gobierno de Mauricio Macri, cosa de que no tenga que depender del humor ni de la voluntad política de los gobernantes el decidir quién es o no contribuyente, es decir, quién paga y quién no puede, quién no debe pagar. Eso es así porque la ley así lo prevé, es decir, tiene que salir de una ley y no de y la ley no contempla el ajuste por inflación en las escalas, ni tampoco lo contempla para los empleados en relación de dependencia ni para los autónomos, sino que está todo atado al RIPTE, que es un índice que surge del incremento generalizado de los salarios y tiene un poco de componente inflacionario. ¿Qué es lo que pasó? El año pasado se le otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de ajustar ganancias para que justamente puedan los empleados mantener un mínimo no imponible o una deducción especial por encima de las del resto de los contribuyentes en una suerte de inflación esperada. Recordemos que aquellos 150.000 pesos libres de impuesto hace un año atrás nos pareció un montón, y recordemos que yo lo que planteaba esto es anticipatorio de la inflación que viene. Claro, con lo que está planteado... sí, perdón. No, Iván, termina la idea, por favor. No, con lo que está planteando Sergio Massa, tanto para el monotributo como para los empleados en relación de dependencia, es simplemente reconocer la inflación pasada. Es decir, ni siquiera se está analizando lo que se viene por delante. Pero ¿a partir de cuánto paga un monotributista hoy, Iván? ¿Cuánto gana un monotributista que hoy paga ganancia? ¿Cuánto factura? ¿Cuánto gana un monotributista? No, ¿cuánto factura? ¿A partir de cuánto factura? Hoy factura, para lo que es venta de bienes, 4.600.000 pesos anuales de facturación, es decir, sin tener en cuenta los costos de la compra de los productos que vende, y para lo que son las ventas de bienes y servicios está en 3.276.000. A ver, sí. No, de nuevo, Iván, nosotros recién lo hablamos, ¿no? Digo, está bien que se vayan actualizando los mínimos, lo que no está bien para mí es el mecanismo. En realidad lo que tienen que hacer primero es atacar la inflación, porque cada 5 minutos aparece un Papá Noel y te dice, che, te aumentó el mínimo no imponible, che, lo arranqué antes de junio. Ponen el nombre y el apellido que quieras, che, les di un decreto para aumentar la jubilación. O sea que son dádivas que en materia fiscal están vedadas. Por eso la creación de impuestos, y la creación de impuestos, ¿qué implica? Es decir, de la sociedad quienes pagan, quienes son contribuyentes y quienes no. El año pasado se le dio una delegación extraordinaria, un superpoder al Ejecutivo para que pueda modificar esta deducción especial, pero imagínense que se discrimina de manera tan denigrante a los que son autónomos, que quizás se quedaron sin trabajo y que tuvieron que emprender algo, a los profesionales, que hoy por hoy una persona que gana más de 63.000 pesos paga impuesto a las ganancias. O sea, hoy alguien que gana 63.000 pesos paga ganancias, ¿cuánto paga ya? ¿El 5%? Como autónomos, sí, empieza pagando el 5%, y llega a pagar hasta 700.000 pesos, cuando si esa misma persona estaría 700.000 pesos al año, cuando si esa persona estaría en relación de dependencia, eso claro, no. 63.000 pesos, para entenderlo, es alguien que está más cerca de la indigencia que de la pobreza, digamos. Totalmente, estamos cobrando impuestos a las ganancias a los pobres. Ese es el gran titular que debería ser. Hay un gran y a su vez,
atado a la voluntad política. Claro. Esto es típico del kirchnerismo, típico, porque Típico cuando... del populismo sí. papanoelista. Ahora, Sí, en pero realidad el cada impuesto vez a las es ganancias... más reiterativo. Perdón, Iván, Porque... el impuesto a las ganancias, además, sí. es un impuesto que yo no sé si se cobra en todos los países del mundo. Es un impuesto que algunos consideran distorsivo, porque en realidad ya se pagan otros impuestos que bien podrían reemplazar el impuesto a las ganancias, ¿no, Iván, o me equivoco? Sí, a ver, lo que pasa acá es que el año pasado, mira, les cuento una pequeña historia porque es muy gráfica. El año pasado, cuando decidieron incrementar por encima de la inflación esta deducción especial para empleados, el fundamento era que como todo eso se iba a volcar al consumo, se iba a recaudar por el impuesto al valor agregado, que es un poco lo que estás planteando. Sí, el IVA. ¿Qué pasó? Como la economía argentina tiene más del 60% de su economía en la informalidad, obviamente que lo que no se retiene en la fuente, que es el empleador reteniendo en el sueldo, cuando ese consumidor va y compra los bienes y servicios, solamente un 40% paga impuestos, si es que los paga, porque a su vez las propias empresas cada vez le tienen menos miedo al fisco, claro, porque cada tanto sale una moratoria o una amnistía que condona todos los pecados. Entonces, permitime, perdón que hay un poco de delay, Iván, permitime que sume a esta mesa, a nuestro living, a Juan Manuel López, diputado Juan Manuel López. Vamos a hablar de muchos temas, esperemos que tengamos el tiempo para hacerlo, porque hay temas políticos, judiciales, políticos fuertes, desde electorales hasta que tienen que ver con los privilegios de alguna clase política, que ayer lo discutíamos en la cornisa. Pero esto es populismo, Papá Noel. Yo te subo el mínimo no imponible en el medio de una interna del gobierno, además, como si esto fuera poco, ¿no? Sí, y es específicamente lo que decía el especialista, es una deducción especial, no es un piso del mínimo no imponible. El piso del mínimo no imponible sigue siendo el mismo. Una deducción especial es como cualquier otra deducción que tienen las personas que pagan algún impuesto, que el Ejecutivo lo mueve cuando quiere y como le conviene. O sea, no tendría que haber una deducción como especial. Si fuera un rey. Claro, como si fuera un reino, exacto. esto. No es, por eso pasa... encima es más distorsivo. Si paso de un monto de esa deducción especial, de golpe pago ganancias. Hay una actualización automática todos los años, tanto de ganancias como de monotributo, que la votamos durante la gestión de Cambiemos, que obviamente frente a un contexto de alta inflación siempre queda corta, pero el problema es como que decían cada ustedes, vez una inflación galopante. Cada vez queda más corto, o sea, los parches son menos efectivos y más cortoplacistas, y a su vez esto no pasó ni siquiera en Venezuela, porque en Venezuela los impuestos se recaudan dolarizados. Fíjense que la primera vez que aparece en Argentina este concepto de pagar impuestos en dólares es en este impuesto a los evasores, mal llamado blanqueo, que plantea la recaudación en dólares. Si nosotros sinceráramos la economía, nuestras tasas efectivas de impuestos serían de las más bajas del mundo en dólares. Y podríamos llegar a ser un gran atractivo a nivel de inversiones porque estaríamos en los rangos de Irlanda. Acá está metiendo otra idea que es la idea de la política bimonetaria. Vamos despacito, Iván, porque bastante lío tenemos nosotros con... No, lo planteo porque, ¿qué pasa? Cuando ya los parches empiezan a ser cada vez más frecuentes, y estas dádivas que yo cuando planteaste lo de Papá Noel se me viene Maduro, que hasta adelantaba la Navidad. Y por eso planteo que esto no ocurrió ni siquiera en Venezuela, porque en Venezuela los impuestos siempre se pagaron de forma dolarizada. Nosotros hasta perdemos esa posibilidad. La primera vez que ocurre es a través de este proyecto, que también nace mal porque nace por la Cámara de Senadores y se trata de la creación de un impuesto. No es un blanqueo, porque a su vez está vedado por el propio acuerdo con el fondo. Entonces, a lo que voy tenemos una situación de parches permanentes, de inflación creciente, de devaluación que tampoco está reconocida a nivel impositivo. Entonces, se termina recayendo siempre en los mismos, en los que pagan. No, en las herramientas más dañinas para la economía, que son las que perjudican a los más pobres. Iván Sasovsky, gracias por el tiempo. Te volvemos a llamar en cualquier momento. Son temas candentes estos y no lo vamos a dejar pasar, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia, por entender estos temas tan complejos y por darnos el lugar para explicarlos. Bueno, no, y por si hace falta aclararlo, vos sos venezolano, ¿no? Sí. No, soy chaqueño. ¿Por qué? Soy chaqueño. ¿Y por qué citas siempre a Venezuela? Perdón, porque perdón. No, pero porque sigo... No, soy chaqueño, estoy ahora en Madrid, trabajo con venezolanos, estoy en la oficina de Madrid tenés en este acento momento, medio entonces se me mezclado. habrá pegado más ahora los acentos de las personas que trabajo acá. Está bien. Pero soy chaqueño y el otro día lo hablaba con Débora en la radio, el calor de Madrid es igual al del Chaco, así que me hizo acordar mucho en este momento. Gracias por atendernos y lo pueden usar de memes, ¿eh? Che, soy chaqueño. ¿Sos venezolano o no? Chaqueño. Soy chaqueño. Muchísimas gracias. Chao, Iván. Gracias. Bueno, usted va a presentar una reforma tributaria hablando de... Sí, pensando en los impuestos que son, digamos, más distorsivos para la producción. Ingresos brutos. Ingresos brutos, por lo menos para la cadena alimentaria, presentamos ya en la provincia de Buenos Aires, son impuestos provinciales, lo vamos a presentar en Santa Fe y en Córdoba, que es donde tenemos una representación parlamentaria de la coalición cívica más clara, y son provincias productoras de alimentos, pero además retenciones, tenemos que tener una política clara de retenciones, tenemos que tener ganancias para empresas. Bueno, si reinvierten las utilidades, bajémosle los impuestos a las ganancias, porque queremos dinamizar la economía, queremos que, en fin, hay un mínimo no imponible para la contratación laboral, que llegar a que un salario mínimo básico sea el mínimo no imponible a partir del cual se pagan cargas patronales para que la gente pueda contratar empleados y producir. Necesitamos urgentemente, y bajar la inflación es clave, y recortar gastos. Quiero meter en un tema, obviamente si están de acuerdo mis compañeros, que ayer lo planteamos en la cornisa, pero es uno de los temas que enojan a la gente, y es el uso de presuntos privilegios o eventuales privilegios de la política en general y diputados en particular. Estalló esto la semana pasada con Milei y creo que lo usó Milei, Victoria Villarruel y otros para hacer un acto proselitista. Nosotros hicimos una encuesta en la cornisa donde le preguntaban a la gente, ¿está de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo con que los diputados usen pasajes para ir a sus provincias? ¿Está de acuerdo con que usen tramos? Y la mayoría de la gente decía, no, que se paguen sus propios pasajes. Pero perdón, no es lo mismo usarlo para ir a sus provincias, que es algo que está contemplado, que usarlos para fines partidarios. Eso claramente es rayano con lo delictivo. Sí, o sea, no, los pasajes para ir y sobre todo si sos diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. No, y hay otro diputado que, no sé, son de Santa Cruz, por ponerte una provincia, y viajan justo en el verano con los pasajes para ir a la costa, qué sé yo, u otro lugar. ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre eso? Bueno, nosotros en la gestión de Juntos por el Cambio transparentamos mucho. Eran chequeras que se daban a los diputados para que puedan ir y regresar a sus provincias, pero también para ir a otros lugares a representar a la ciudadanía. Pues nosotros somos diputados por un distrito, pero representamos a todo el país. Como vos decís, en julio, en un momento, lo vimos cuando analizamos la composición de esos pasajes, subían los pasajes a lugares turísticos y en enero pasaba lo mismo. ¿Qué se hizo? Se transparentó toda esa información, se hizo online y cada diputado tiene una cantidad de tramos para viajar, que en general muchos no los usan y la mayoría los usa para regresar y volver a sus provincias y nada más. Y está todo online, por eso pudimos ver que Victoria Villarruel o el diputado Milei usaron esos tramos. Por supuesto, yo creo que están bastante regulados y hay algunos casos que puede haber abusos. Tiene que haber más transparencia en ese sentido. Me parece que cuanto más transparencia y más reglas le pongamos, va a ser más fácil. Entiendo que se avanzó porque antes se podían canjear por dinero. Se canjeaban por dinero. No existe más hace tiempo. Y también el hecho del cupo, que supongo que se vence por mes. Claro, exacto. Se vence por mes y antes además no solo se podían canjear por dinero, cosa que yo creo que en ese momento no estaba mal, porque era o el viático y vos lo canjeabas por dinero y veías cómo viajabas. Ibas en auto, si te pagabas tu nafta, digamos, ¿qué hacías con eso? Mientras fueras, ¿no? Mientras fueras. Y por otro lado, tenés esta posibilidad de que antes se le daba a otra persona el pasaje. Claro. Ayer pasó... Se vendían, esa es la verdad. Ayer se vendían los pasajes o lo usaban tus hijos o tus familiares o tus amigos. Lo hacían para... Ayer entrevistamos a Horacio Rodríguez Larreta y Horacio Rodríguez Larreta dijo, esto no puede suceder más, tenemos que transparentar aún más. Estábamos haciendo la entrevista, nos escribió Massa y dijo, nosotros seguimos el mismo régimen que planteó Monzó. Eso es cierto, no miente. Eso es cierto porque si no, no se hubiese podido saber a dónde viajó cada uno de esos diputados. Bueno. El diputado Milei y la diputada Villarruel supo la sociedad, creo que fue a través de redes, que se supo como
cada vez hay más transparencia. Yo creo que eso es está al lado negativo, pero está al lado positivo, que hoy cada vez todos nosotros los que somos diputados estamos cada vez más controlados por ustedes, los periodistas, pero por la sociedad común, que entra a la página de la Cámara de Diputados, hay un lugar que dice transparencia y están los viajes nacionales y los internacionales. Al mismo tiempo, el que lo quiera mirar, que lo mire. Al mismo tiempo, Patricia Bullrich ayer, consultada que fue por estos mismos temas, respondió lo siguiente en la cornisa. Es absolutamente necesario que vayamos con un gobierno de total y absoluta austeridad. En las cosas simples y en los detalles se ven las conductas, por eso es muy importante que cuando nos toque gobernar, si nos toca gobernar, siempre hay que ser humilde en estas cosas, tenemos que hacer una limpieza total, Los funcionarios tienen que ser personas simples, austeras, que utilicen sus medios como utiliza cualquier persona cuando cobra un sueldo, se tiene que pagar el almuerzo al mediodía, tiene que pagar su transporte. Entonces yo creo que esa ejemplaridad, esa austeridad es algo que tiene que venir. A ver, hay un tema de fondo acá, López, y Marina y Débora. ¿De qué nos tenemos que hacer cargo nosotros con respecto al Estado y a diputados, a funcionarios públicos? ¿Sí o no? ¿De su custodia sí o no? ¿Hasta dónde? ¿De sus autos sí o no? ¿Hasta dónde? Ayer Luis Gasulla presentó un informe donde contratan garage privado porque no les alcanza, desde el INADI hasta un montón de ministerios. ¿Por qué el garage al funcionario se lo tengo que pagar yo si yo pago mi propio garage? Y mucha gente está escapando entre comillas, de la grúa, porque parece que ya termina el tema de la grúa. Por fin termina la grúa en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bombita Darín parece que hizo una advertencia y con delay se la quita. Ese es el problema. Que el celular, ¿te lo tiene que pagar la Cámara o te lo tenés que pagar vos? Tenés que tener auto, vos o cualquiera, o Lilita Carrió, cualquiera, cualquier diputado. Depende, también hay mucho mito. Yo me pago mi celular desde siempre, asumí de diputado y nunca se me ocurrió pasar la factura a la Cámara. Y habrá algún diputado que lo haga a ver, puede estar bien o puede estar mal según el caso. Me parece que lo importante es ser todos muy austeros y que todo esté publicado, que todo esté sabido, porque hay en el medio de este contexto de inflación es muy irritante, muy irritante. Sobre todo, Juan Manuel, en un país empobrecido. Claro. Porque, digamos, en otro contexto, en una sociedad que funciona de otra manera, uno puede admitir este tipo de situaciones, pero en un país tan empobrecido, y yo creo que hay de todo, hay de todo en nuestros legisladores y hay gente realmente que trabaja de manera muy honesta y transparente, pero hay muchos privilegios que son muy irritantes y que creo que de alguna vez hay que transparentarlos y terminarlos, ¿no? Igual a mí me parece, perdón por la interrupción, pero para sumar al argumento de Débora, me parece que no alcanza con transparentar. Me parece que debería haber limitaciones concretas, porque si no estamos apelando a la buena voluntad, a la decencia, a la ética, a que todo esto sea información publicada y por ende quede, digamos, a vista de la ciudadanía que después vota. Pero hay cosas que hay que cortarlas y no tiene que existir el margen para hacerlas. Que son los vuelos del Poder Ejecutivo, que disponen en muchos casos de flotas de aviones, ya sea del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Defensa, el caso de YPF, que le ha prestado el avión a la vicepresidenta, prestado, digo, entre comillas, no sabemos cómo se realiza esa operación. Eso hay que regularlo. No solo tiene que estar de... A ver, ¿puede o no? Debatámoslo. ¿Puede o no la vicepresidenta usar un avión oficial? En algunos países del mundo sucede. Digo, pero nosotros queremos que la Argentina en esta situación lo haga o no queremos como sociedad. Y empezar a regularlo clarito en una ley, porque si no, vamos a la denuncia, a veces funciona la denuncia, a veces no, pero creo que hay que terminarlo en ese sentido. Juan Manuel, agradecido por venir acá. Tenemos unos segundos, ya llegó Luis Novarecio. No quiero dejar de preguntarte por esto. ¿Es una vergüenza que siga Urribarri en Tel Aviv, en Israel, y que hayan echado, porque la echaron más rápido, a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche que a Urribarri de la embajada? Es una barbaridad, está amotinado. El canciller Cafiero aparentemente dijo algo, pero que lo diga
de frente, de cara a la ¿Sabes que no sociedad, está la que lo diga renuncia? públicamente y que lo diga el presidente. Falta, Que lo falta un saquen de decreto la embajada. presidencial, esa era la Claro, lo que información transparentó oficial. Natalia Niviesquiviat es Sí. que es prerrogativa, hoy sí lo sabemos, antes lo especulábamos, del presidente. Es el presidente el que lo está Bueno, lo tiene que protegiendo y lo sacar. está amparando. Lo tiene que sacar. Hay un tiempo que quedan los embajadores siempre una vez que renuncian, pero este no es el caso. No Esta está en el persona está boletín condenada. oficial. Está condenada y se tiene Después, que ir. yo me lo pregunto, ¿renunció de verdad? ¿Le aceptaron? No, Porque no está publicado en el boletín Bueno, porque oficial. depende de Alberto Fernández, por eso Está digo, raro. Bueno, hoy que es Alberto que el que lo está trabaje Alberto protegiendo. Fernández, pues si no todos vamos a pensar que en realidad lo está encubriendo Sí, sí. para que tenga un privilegio. Juan Manuel López, muchísimas gracias A por ustedes, compartir. muchas gracias. Ya hacemos el pase con Luis.